Cuando me hicieron el favor, amigas y amigos, de invitarme a esta charla, que yo no puedo denominar conferencia, no es lo que yo pretendo, sino esta charla, me consultaron acerca del tema que yo podría desarrollar, caviné un poco, pensé, bueno, los temas procesales, los temas penales, los temas judiciales, son los temas naturales del Instituto de Formación Profesional. Y me acordé de las veces que yo vine a este mismo salón a comentar, a reflexionar con quienes me escuchaban a propósito de las reformas penales de diversas etapas. Una de ellas, la más reciente, la de 2008. En aquel entonces yo acuñé una expresión que algunos celebraron y otros no, y que todavía recuerdo. Dije que esa reforma notable del año 2008, entonces estábamos todavía en el 2007, era como un vaso de agua, y tenía yo a la mano un vaso de agua igual a este, un vaso de agua cristalina, de agua pura, potable, que se bebe para saciar la sed, con gusto, con agrado, pero que quizás alguien arrojó en ese vaso de agua, o colocó en ese vaso de agua una o dos gotas de veneno que generaron cierto problema en el vaso de agua y desde luego en la reforma procesal penal de aquel año, procesal penal constitucional de aquel año. Bueno, tengo mi punto de vista a propósito del nuevo sistema de justicia penal, puntos de vista muy favorables en muchos aspectos, desde luego, y en otros mis dudas, mi certidumbre, mis motivos de preocupación, pero este no es el tema de hoy, este no es el tema que yo quiero abordar en este momento, aunque sea un tema natural. Lo estoy mencionando simplemente porque algunas veces lo abordé en esta misma mesa, en esta misma tribuna, con algunos colegas como Moisés Moreno, como Roberto, tal vez, y entonces era el procurador, y otros también. Ahora opté por un tema totalmente distinto, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué este tema? Creo yo, y quizá ustedes coincidirán conmigo en esto, que este sistema internacional, particularmente ahora interamericano, de protección de los derechos humanos, ha ganado la atención de la sociedad mexicana, ha atraído el interés de nuestras instituciones públicas y privadas, y en el medio académico, pero también en el medio profesional, en el vinculado con la justicia, es cada vez más frecuente el acceso a este sistema, el interés por este sistema y el uso de las normas, los procedimientos y los medios que este sistema pone a disposición de los individuos para poder reivindicar, rescatar, defender sus derechos fundamentales. Por ese motivo, por esa presencia cada vez más intensa de este sistema interamericano de protección de los derechos humanos, creí conveniente alejarme un poco de las cuestiones penales, procesales, penitenciales, criminológicas, criminalísticas, que tantas veces hemos abordado aquí, y abrir un poco la ventana para poder contemplar el paisaje de una nueva área, de un nuevo campo de atención para los abogados, desde luego, pero no solamente para los abogados, porque los derechos humanos son derechos de todos, y dentro de la comunidad de la que formamos parte, para los agentes del Ministerio Público, para quienes son colaboradores de la Procuración de Justicia, y ciertamente para quienes desempeñan la noble función de policía, y para quienes ejercen la otra también noble función de peritos en los procedimientos en general y particularmente los penales. Pero no quiero retornar por este medio otra vez al ámbito penal, me quiero circunscribir a aquel que es seleccionado por la paciencia y benevolencia de ustedes como tema de esta charla entre amigos. Hay una serie de premisas, de aspectos o cuestiones fundamentales que yo quiero comentar como introducción de mi charla. Son las premisas en las cuales se sustenta todo el edificio de protección de los derechos humanos. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos?
Estoy perfectamente consciente, como lo están ustedes, de que todos los derechos son de los seres humanos. A veces se habla de los derechos de los animales. Bueno, no voy a discutirles a los animales sus derechos, pero creo que son más bien un reflejo de los derechos de las personas, de los seres humanos, como quiera que sea, los seres humanos tenemos ciertos derechos, ciertas facultades, ciertas atribuciones o atributos inherentes a nuestra condición humana en un número que ha ido creciendo constantemente. Hace muchos, pero muchos años, tantos que ni yo los tengo, en los tiempos de la Revolución Francesa, por ejemplo, se habló de un puñado de derechos naturales, se decía en aquel entonces, y hoy se sigue diciendo así. El derecho de libertad, de propiedad, de seguridad, de resistencia a la opresión, eran los derechos que reclamaban los revolucionarios en aquel movimiento de 1789. Si hoy le decimos a un ciudadano de este tiempo, si hoy nos decimos entre nosotros que esos son los que acabo de mencionar, 4, nuestros derechos seguramente me dirían no, de ninguna manera. Claro que estos derechos forman parte de mi estatuto, pero son muy pocos. Hay más, hay muchos más, y efectivamente el catálogo de los derechos fundamentales ha ido creciendo y también los medios para ponerlos en movimiento, en práctica y para protegerlos. Esto ha creado lo que se ha llamado el derecho nacional de los derechos humanos. Un derecho que está estampado en las constituciones políticas, en la nuestra desde luego, y que lo estuvo desde todo el tiempo que tienen de vigencia las grandes constituciones que conocemos, con algunas muy pocas salvedades. Hay en nuestro derecho constitucional, hay en nuestra ley suprema, un capítulo muy rico, muy enjundioso de derechos humanos, ahora les llamamos así, claramente de derechos fundamentales. Pero también hay derechos humanos, derechos fundamentales, más allá de las constituciones. Y este es el siguiente paso. El derecho constitucional, merced a una serie de factores en los que no puedo detenerme, se internacionalizó. Aquello que parecía haber surgido para Francia, para los Estados Unidos de América, para México y para algunos países específicamente, se convirtió en un derecho para el mundo entero, en un derecho internacional. Quizá porque la humanidad advirtió que las violaciones fundamentales de estos derechos básicos provenían de los estados en los cuales se llaman los ciudadanos victimados, y que era no solamente conveniente, sino indispensable darle a estos derechos y a estas personas un marco internacional de cobertura, ir más allá de las fronteras nacionales y proveer defensas eficaces a escala mundial o a escala regional. Y fue de esta manera, amigas y amigos, como surgió esa nueva rama del orden jurídico, una de las más pujantes y de las más influyentes, a la que se debe que estemos ahora hablando aquí, como lo estamos haciendo, del tema que estamos abordando, el llamado derecho internacional de los derechos humanos. Muchos de los derechos que hoy están en este derecho internacional de los derechos humanos estuvieron originalmente en las constituciones. Y luego vino un movimiento de reflujo que ha determinado que muchos de los derechos que ahora están en el derecho internacional de los derechos humanos regresen a fecundar, a fertilizar los textos constitucionales. Así que ha habido una constitucionalización del derecho internacional y una internacionalización del derecho constitucional, y no pretendo ser juegos de palabras. Reflexionen ustedes el doble movimiento histórico de los derechos humanos, trasladándose de los textos nacionales a los internacionales, y luego de los internacionales el retorno a los textos nacionales. Es así pues que tenemos un derecho internacional de los derechos humanos prácticamente desde el año de 1948, cuando se emitieron las primeras grandes declaraciones sobre derechos humanos. La Declaración Universal, que celebramos el 10 de diciembre de cada año,
y la Declaración Americana, anterior a la Universal, también de derechos y deberes del ser humano. Bien, esto ha obligado el hecho de que exista un derecho internacional y que los estados estén comprometidos con la comunidad internacional, ha obligado a un proceso que llamamos recepción interna del derecho internacional. Ese derecho internacional no es algo que esté allá, fuera de nuestro alcance, como una entelequia, como una utopía. Ese derecho internacional es algo que nos atañe, que nos concierne, que debemos atraer, atrapar, hacer nuestro para nuestra tutela y protección. Y es ahí que lo que llamamos la recepción nacional del derecho internacional, a través de una serie de medios, una serie de fuentes que permiten que nos lleguen los derechos internacionalmente previstos al derecho nacional, en los términos para nosotros muy conocidos, por ejemplo, de nuestro nuevo artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma de 2011. Recepción, pues, interna del derecho internacional de los derechos humanos. También hay un fenómeno que forma parte de esta serie de premisas, de esta serie de presupuestos del tema que estoy abordando. Hay un fenómeno de enorme relevancia, que es que en los últimos tiempos, en los últimos siglos, digamos, han aparecido en la escena mundial una serie de personajes, una serie de figuras, una serie de entes que antes no existieron y que ahora tienen una muy vigorosa y muy decisiva presencia. Paso a explicarlo. El mundo que conocimos o que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hace muchos años, era un mundo en el que existían estados, más o menos comunicados entre sí, relacionados conforme a sus potestades, a sus poderíos. Y quizás de cuando en cuando había alguna figura no estatal en este universo, en este gran paisaje, que cumplía determinadas funciones. Cuando los estados tenían diferencias, por ejemplo, diferencias territoriales, diferencias de fronteras o diferencias políticas, podían crear una figura por acuerdo de voluntades, a manera de, pues, arbitral, un tribunal arbitral, para que dirimiera sus conflictos. Y una vez dirimido el conflicto, desapareciera. Nosotros tuvimos que recurrir a estas figuras arbitrales para zanjar, por ejemplo, nuestra disputa con Francia, o nuestra disputa con los Estados Unidos de América, por cuestiones de carácter territorial. Pero aparecían los tribunales arbitrales que no eran nacionales de un Estado ni nacionales del otro Estado, y una vez que habían resuelto el problema, bien regular o mal, que se les había encomendado, desaparecían. No había en general otros personajes, otras figuras en la escena internacional. Las cosas han cambiado, y han cambiado radicalmente. Hoy tenemos un universo internacional colmado de entes, de figuras, de personajes antes desconocidos y ahora muy familiares para todos nosotros. Tenemos tribunales internacionales de distintas especialidades. Tenemos comisiones internacionales. ¿Quién a estas alturas no ha oído hablar, por lo menos ha oído hablar, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Tenemos una serie de organismos, no de carácter transitorio, sino de carácter permanente, que tienen a su cargo el manejo de los aspectos internacionales del derecho contemporáneo. Este paisaje, pues, es el paisaje al que ahora nos enfrentamos y al que crecientemente se enfrentarán las futuras generaciones. Hay, pues, un fenómeno flagrante de mundialización que nos envuelve, que tenemos que considerar cuando planeamos nuestras vidas, no solamente las individuales, sino las vidas nacionales. Los estados nacionales navegan en un ancho mar, y en ese ancho mar los estados nacionales son observados, son conducidos y en ocasiones aprobados o reprobados
por organismos internacionales. Bueno, todo esto es importante y constituye de alguna manera el sustento, el cimiento, la premisa o las premisas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al que paso a referirme inmediatamente. La construcción de un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que tiene su contrapartida en el sistema mundial, que tiene también sus correlatos en el sistema europeo o en el sistema africano, pero la construcción de un sistema nuestro, de esta región del planeta, de nuestra América, ha corrido a través de dos cauces que lo han hecho posible desde la cuna, desde el alba, desde el primer momento hasta este momento, varias décadas después. Primero, la democracia, el avance de la democracia. Y segundo, lo que yo he llamado en algunas ocasiones, valiéndome de algún símil pedagógico, la navegación en favor de los derechos humanos. Pero primero me ocupo de la democracia y luego me ocupo de navegar en el mar de los temas regionales de los derechos humanos. La democracia. Sin democracia, amigas y amigos, no hay derechos humanos. Y sin derechos humanos no hay democracia. Van de la mano. Y no me estoy refiriendo solamente a la democracia formal, entendida como un método para elegir gobernantes en las urnas, a través de los partidos, ejerciendo la ciudadanía, que es muy importante, pero que no es la única forma o figura de la democracia. Me estoy refiriendo a la democracia en un sentido radical, sustancial, material. Vean ustedes el artículo 3 de nuestra Constitución Política, que tiene una bella fórmula a propósito de la democracia, una bella fórmula escrita por la mano del poeta, del autor, del escritor, del filósofo Jaime Torres Bodet en el año de 1946, donde se alude en ese artículo 3 a la democracia no solamente como un sistema jurídico y político, sino como un estilo de vida, como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social, cultural del pueblo. Esa es la otra vertiente de la democracia y a mi gusto la más importante. Bueno, a esta democracia me estoy refiriendo. Esta expresión de la democracia fundada en el constante mejoramiento cultural, económico, social, político también, ético, cultural del pueblo, esta otra forma de la democracia es el campo de cultivo de los derechos humanos. Es el gran marco para que existan derechos humanos y estos sean practicables, estos sean realizables, estos pasen del catálogo de las ilusiones, de los discursos, de las normas, al imperio de las realidades. Estoy consciente, claro está, de que no disfrutamos de una forma perfecta de democracia y de una plena aplicación de los derechos fundamentales. Y seguramente ninguna nación del planeta puede ufanarse de contar con un perfecto sistema democrático y con una práctica plena de los derechos humanos, pero vamos en ese camino y en todo caso tenemos ese anhelo. Ese es nuestro destino, eso es lo que queremos. Y al hablar de nuestro anhelo, de nuestro destino, de lo que queremos, paso a referirme al otro concepto que enuncié, el de navegación. Y dentro de este concepto de navegaciones, al que más me atañe, al que más me concierne, que es lo que he llamado la navegación americana de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con eso? Con esta figura náutica. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hubo un tiempo en que la humanidad, habitante de cierto puerto histórico, anclada a cierto puerto, carecía de derechos humanos, carecía de derechos fundamentales. Los individuos no gozaban de esas prerrogativas. Y ese momento, en ese puerto de inicio, de arranque, no es tan remoto. Estamos hablando del final del siglo XVIII,
que no entraña una reflexión sobre milenios atrás, y no solamente sobre un poco más de 2 siglos atrás. La época en que el individuo era un vasallo, en que había esclavitud inclusive, y los seres humanos tenían que enfrentarse con los poderes absolutos en el más riguroso sentido de la palabra, con monarcas absolutos, con gobiernos totales. Bueno, allí estaba estacionada la humanidad, y ahí permaneció estacionada hasta que inició, al final del siglo XVIII, esta navegación. Una navegación universal. Pensemos en que se toman buques, en que se integra una flota y se inicia un camino, un trayecto, una travesía hacia un remoto pueblo de destino, hacia un punto de arribo que es probablemente una utopía, una tierra prometida. Pero los seres humanos nos movemos, y los pueblos se mueven también en función de utopías, de tierras prometidas. Es esto lo que pone en marcha una revolución, es esto lo que anima también una evolución. La idea de que hay algo más allá, hay algo a lo lejos que merece ser alcanzado y que nos disponemos a alcanzar con infinito esfuerzo. Bueno, ese es el rumbo de nuestra navegación, del puerto de inicio, del puerto de partida al puerto de destino. Pero no toda la humanidad, no todo el mundo va en esa navegación, que sí es universal, de la misma manera, con la misma velocidad, con el mismo ritmo, con las mismas expectativas y posibilidades. Dentro de esta navegación universal hay navegaciones más acotadas, navegaciones regionales e incluso nacionales, cada una con su propio tono, cada una con sus propias características. Yo diría que una es la navegación europea después de la Segunda Guerra Mundial, una navegación que inició con un convenio europeo sobre derechos fundamentales, con una cultura precedente y con un ánimo dispuesto, que ha transitado por distintas etapas y que va marchando del mejor modo posible en procuración de sus propias ilusiones, de sus propias expectativas. Esa es una manera de hacer la navegación, la manera europea. Hay una navegación africana. Los estados africanos, más de 50, también se han dado a la tarea de navegar en medio de infinitos problemas y restricciones. Pero están navegando. Existe un sistema africano de protección de los derechos humanos, muy incipiente, data de unos pocos años, pero va navegando. Y existe también, y esto es lo que yo quiero concentrarme ahora, un sistema americano de protección de los derechos humanos. También los americanos, igual que los europeos, vimos en lontananza nuestro destino, nuestro puerto de arribo, nuestra tierra prometida, nuestra utopía, nuestro paraíso anunciado, y emprendimos la marcha en esa dirección. Claro, no la estamos haciendo exactamente como los europeos, la estamos haciendo a la americana, o a la mexicana, si se quiere, según cada país, porque lo hacemos con nuestras posibilidades, con nuestros tiempos, con nuestros ritmos, sin demeritarla, sin privarla del merecimiento, sin empobrecerla, pero según vamos pudiendo. Como un ser humano, cada quien camina según sus fuerzas, pero todos van en la misma, o todos vamos en la misma dirección. Así los pueblos, y así las regiones de este mundo, y así la nuestra, la región americana. Bueno, para ilustrar esta navegación y para entenderla además, creo yo que vale la pena fijar ciertas fechas, fijar ciertos puntos en el curso de la travesía, lo que serían puertos intermedios. Salimos ya de la etapa en la que los derechos humanos eran totalmente desconocidos, pero ciertamente no hemos ingresado en aquel puesto, en aquella etapa en que los derechos humanos tienen plena vigencia, práctica universal y completa. No, estamos muy lejos de eso.
Pero hay puertos intermedios, hay estaciones a las cuales vamos llegando y de las cuales vamos partiendo con renovados esfuerzos. Yo diría que el primer punto tocado por los estados americanos, y entre ellos por México, en esta travesía, en esta navegación, fue precisamente esta ciudad, la Ciudad de México, en el año de 1945. Ahí tenemos el arranque. Si queremos celebrar una fecha de inicio de nuestra propia travesía, pensemos en el año 1945 y pensemos en el castillo de Chapultepec. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en aquel lugar, en la víspera de que terminara la Segunda Guerra Mundial, que aún no había concluido, pero se acercaba a su fin, en aquel momento y en aquel lugar se reunieron los estados que conformaban nuestra América y resolvieron ocuparse de los problemas, de los temas, de la guerra que concluía y de la paz que se iniciaría muy pronto. Reorganizarse políticamente, reorientarse socialmente, también económicamente, eran temas que en aquel momento, 1945, ocupaban la atención de nuestros gobiernos. Y también el gobierno mexicano, en ese momento presidido por un general con vocación civilista, don Manuel Ávila Camacho. Y dije que fue en Chapultepec porque ahí, en el castillo de Chapultepec, un lugar clave de nuestra historia, estuvo la sede de esta conferencia interamericana sobre los problemas de la guerra y de la paz, en la cual se planteó la necesidad de construir, de establecer un sistema interamericano y de emitir una declaración americana sobre los derechos de los seres humanos, que en ese momento no existían, y es decir, no existía la declaración, sino los derechos, pero no había en el espacio universal y en el espacio americano una declaración de derechos y deberes de los seres humanos. Hagámosla, dijeron los estados reunidos en el castillo de Chapultepec. Primera, empecemos a bogar, empecemos a navegar y lleguemos al año 1948, unos muy pocos años después, y a la ciudad de Bogotá, Colombia, en la cual se reunió la 9ª Conferencia Interamericana, que una vez más convocaba a todos los estados entonces soberanos de lo que llamamos América, que eran menos de lo que son ahora. Muchos estados surgieron a la soberanía después de aquella fecha, 1948. Bueno, se reunieron de nueva cuenta los estados después de la conferencia de Chapultepec en 48 en Bogotá, cuando estalló en esa capital de Colombia un movimiento violento, violentísimo, llamado el Bogotazo, que algunos probablemente recordarán por haber ya nacido y otros por haberlo leído. Un enfrentamiento muy violento entre sectores del pueblo a propósito de líderes políticas. En ese escenario de enorme violencia trabajaron los estados de América y lograron construir en ese escenario, pese a la violencia, enfrentándose a ella y saliendo adelante, lograron construir una serie de disposiciones y una serie de instituciones de las cuales todavía nos beneficiamos y que forman parte de nuestra navegación. Por ejemplo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Todos sabemos que existe una organización de los Estados Americanos, a la que conocemos por sus siglas como la OEA. No la había entonces. Lo que existía era la Unión Panamericana, pero no había una estructura continental llamada Organización de los Estados Americanos. Ahí en Bogotá se hizo la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ahí también se emitió, y esto es particularmente importante para lo que estamos ahora examinando, ahí también se emitió la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
que fue la primera carta de su género en la historia de la humanidad, anterior a la Declaración Universal. Por primera vez, no en una constitución, no en una constitución nacional, que no hubiera sido por primera vez, sino en un documento internacional, en un documento que trascendía fronteras, se recogía un catálogo de derechos humanos, de derechos esenciales, de derechos radicales del ser humano, y se ponía a la vista de todas las naciones. No era un tratado internacional todavía, no tenía la eficacia vinculante de un tratado internacional, pero era una gran declaración política y ética de principios y de proyectos de los Estados americanos, segundo producto de esa conferencia de Bogotá. En aquel momento también se emitió una carta de garantías sociales, en la cual late la influencia del Estado mexicano, en la cual late la influencia de nuestra Constitución de 1917, garantías sociales que son derechos de los trabajadores frente a los patrones, frente a los empresarios. También ahí se hizo. Y en aquel momento también, poniendo una pica en Flandes, se hicieron dos convenciones señeras: la Convención sobre Derechos Civiles de la Mujer y la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer. Muchos estados se habían adelantado en el otorgamiento o en el reconocimiento, mejor que otorgamiento, de derechos para las mujeres, pero la mayoría no. La mayoría todavía mantenía una posición restringida con respecto a los derechos de esa mitad de la población, la mejor mitad, por cierto, la mitad de la mujer. Nosotros formamos parte, varones, de la otra mitad, ligeramente más reducida en términos numéricos. Bueno, pues eso se hizo también en Bogotá. Y ese fue el año de 1948. Embarquemos de nuevo, volvamos a nuestra navegación, porque pues aquello no era la culminación, no era el puerto, un puerto de llegada ya, era un puerto de tránsito. Había mucho que hacer, los estados seguían reclamando, y sobre todo la sociedad civil, los pueblos, más todavía que los estados, seguían reclamando instituciones fuertes, formidables, de protección de los derechos humanos, seguían exigiendo la existencia ya no de una declaración, con todo lo que esto implica, sino de un verdadero tratado internacional, de una convención internacional que fuese de obligatoria observancia para los estados y de la cual pudieran valerse los individuos para reclamar derechos, libertades, prerrogativas. Necesitamos una convención. Ese sería el siguiente punto para la atención y la travesía americana: contar con una convención. Y se empezaron a hacer proyectos por distintas entidades, por distintas comisiones y por algunos estados nacionales, como Chile, como Uruguay, proyectos de convención americana. Se sometieron a la consideración de los estados americanos, se trabajó sobre esto y se aguardó al siguiente puerto de paso. Ese siguiente puerto de paso fue otra conferencia, la Conferencia Interamericana Especializada en Derechos Humanos, que se reunió en 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica. Por eso a esa convención americana, que ahí se discutió y ahí se suscribió, se le llama también Pacto de San José. A esa conferencia de San José de 1969 acudieron de nueva cuenta todos los estados soberanos en aquel momento. Y desde luego acudió México. México había compartido los foros internacionales de mucho tiempo atrás, a través de brillantes delegaciones, de diplomáticos, magistrados, intelectuales, luchadores sociales de gran nivel, de gran enjundia. En la conferencia de 1948, la de Bogotá, a la que me referí, la delegación mexicana estaba presidida nada menos que por don Jaime Torres Bodet, entonces canciller de la República, un hombre de mayor alcurnia. Y en la conferencia de San José
Nuestra delegación, mucho más reducida, el tema era más específico, estaba presidida por un ilustre constitucionalista, maestro de muchas generaciones, maestro mío y maestro de muchos juristas, don Antonio Martínez Valls. Pero ¿cuál fue la posición de México en la conferencia? Porque estas cosas no se consiguen fácilmente. Estas cosas tropiezan a menudo con obstáculos muy severos. México tenía entonces, y tiene ahora, una historia difícil, un siglo XIX azaroso y un arranque del siglo XX colmado de problemas, hoy también lo tenemos, en la escena internacional. Y era muy lógico, me parece, lo digo con todo respeto y quiero ser muy objetivo, era muy lógico que México tuviera ciertas reservas, ciertas reticencias a propósito de declaraciones de derechos o de pactos sobre derechos, pero sobre todo del establecimiento de un tribunal que, superando a los tribunales nacionales, pudiera resolver asuntos que hasta entonces habían sido tema solo de nuestra jurisdicción doméstica. Sin embargo, México, en esa conferencia de San José, no se opuso frontalmente al establecimiento de un tribunal interamericano. Ya había un tribunal europeo. Nótese, ya había un tribunal europeo. No era una novedad absoluta, no era una figura totalmente desconocida. Había un tribunal europeo que estaba trabajando y trabajando bien. Entonces los partidarios del tribunal para América decían, tomemos un ejemplo del tribunal europeo, que funciona y funciona bien. Y no ha mancillado la soberanía de ningún Estado europeo. Los Estados europeos aceptan al tribunal no a pesar de su soberanía, sino ejerciendo su soberanía para aceptar. No es exactamente la posición del gobierno mexicano en ese momento, y como tampoco quería enfrentar de una manera frontal a la gran mayoría de los estados presentes, sugirió que se esperara un tiempo, que se aguardara, viendo cómo marchaba la cuestión de los derechos humanos en el continente con otros mecanismos antes de establecer un tribunal, antes de pensar en el establecimiento de un tribunal. Esa posición cautelosa de nuestro gobierno no tuvo éxito, no prosperó. Y nuestro gobierno, inclusive hacia el final de la conferencia, no, las conferencias eran muy largas, eran de varias semanas, no como ahora, que son unos cuantos días, y a veces unas cuantas horas, entonces eran de varias semanas. Hacia el final de la conferencia, nuestro gobierno varió su criterio y dijo, muy bien, aceptamos que se coloque en la Convención Americana que se está formando la posibilidad de crear un tribunal. Solo que ese tribunal no puede relegar, no puede soslayar a los órganos internos, a los tribunales internos. Tendrá que ser un tribunal subsidiario que actúe únicamente en la medida y en la ocasión en que no puedan hacerlo los tribunales internos, en que no sean suficientes, competentes o libres y autónomos para dictar resoluciones tutelares de los derechos humanos. Bajo esa idea siguió adelante la conferencia y se forjó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, de 1960. Ahora bien, los pactos así firmados, en general, no entran en vigor automáticamente, en forma inmediata al ser firmados por quienes concurren a una reunión interestatal. Entran en vigor tratados multilaterales cuando cierto número de estados los ratifican conforme a sus propios procedimientos constitucionales. Y para ratificar esa convención se requería la presencia, la ratificación, la aprobación de 11 estados de América. Nos llevó 10 años recabar la ratificación de 11 estados, a efecto de que 10 años después que suscrita la Convención de San José, entrara en vigor el tratado, pero todavía no para México, porque entre esos 11 estados aún no figuraba el nuestro, aún no figuraba México. México figuró, México aceptó, integró, incorporó, recibió
la Convención Americana algunos años más tarde, en 1981. Bueno, nos habíamos tardado, pero todavía no aceptó someterse a la competencia de la Corte Interamericana creada por esta convención. Para aceptar la competencia, para aceptar someterse a juicio y estar a las resultas de un juicio, de las sentencias, es necesario emitirlo, decirlo en un acto especial de admisión de la competencia. Y eso sí que no lo hizo todavía nuestro país, y muchos otros tampoco lo hicieron tan rápidamente como muchos hubieran creído o querido, sino hasta 1998. Fue en 1998 cuando la navegación ya llevaba prácticamente medio siglo que México finalmente aprobó, adoptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ese es el punto en el que nos encontramos en esta navegación, en esta travesía que virtualmente inició en 1945, que pasó por puertos sucesivos en 1948, en 1959, algunos desde luego, en 1969, en 1978, luego en 1998, vamos marchando en esa dirección, vamos navegando en esa dirección. Y es así que hemos construido con democracia creciente, no perfecta, por supuesto, no perfecta, pero sí creciente, en el conjunto de Estados americanos, y con una navegación concertada hemos construido lo que hoy llamamos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Cuando se habla del Sistema Interamericano, amigas y amigos, frecuentemente se dice, bueno, el Sistema Interamericano está compuesto por dos órganos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy conocida por nosotros, con la que ya nos hemos familiarizado, y otros países familiarizaron mucho antes que nosotros, y la Corte Interamericana. No, no es así. No es así. No puede un sistema continental descansar solamente en dos organismos, menudos, pequeños, con gran autoridad moral y jurídica, pero finalmente dos organismos, cada uno de ellos compuesto por 7 integrantes. Un verdadero sistema necesita mucho más que dos organismos. Necesita un cuerpo más frondoso y necesita también un espíritu característico que le infunda vida. Por eso creo yo que podemos señalar como datos o elementos del sistema de protección, uno de carácter filosófico, que tiene que ver con nuestras convicciones, otro de carácter normativo, que tiene que ver con preceptos e interpretación de preceptos, y otro de carácter político operativo, que tiene que ver con los personajes, los actores, los agentes de esas convicciones y los aplicadores de esas normas. Estos son los 3, me parece, aspectos a cubrir para la constitución de un verdadero sistema. Me voy a referir brevemente, no me observe con favor, brevemente me voy a referir a estos 3 datos de un sistema como el de protección de los derechos humanos para mí. Primero, el filosófico. Se requiere una convicción muy arraigada, siempre vacilante, pero digamos, cada vez más arraigada, acerca de cuál es la función del Estado y de la sociedad y cuál es el papel en la escena de la vida, de la existencia del ser humano. Se requiere convenir, coincidir en que el personaje central de la vida de un pueblo, de un Estado, de una comunidad es el ser humano, y que el pueblo, el Estado, la comunidad se han constituido para servir al ser humano, para defender, para proteger, para preservar sus derechos, y no al revés, el ser humano para servir a la sociedad o para servir al Estado. Si creyésemos que el ser humano es un sirviente del Estado,
o un sirviente de cierto sector de la sociedad, estaríamos ante un sistema totalmente distinto. No estaríamos hablando de derechos humanos, estaríamos hablando de otra cosa, de totalitarismos, autoritarismos, de otros signos. Entonces, primer dato para un sistema verdadero de este carácter es creer firmemente, convencidamente, que el ser humano va primero, que es el valor más alto al cual nos debemos y queremos proteger. Esto se traduce, desde el punto de vista práctico, en ese muy socorrido principio llamado pro persona, pro homine, que nos obliga a hacer nuestras leyes, a interpretarlas y a aplicarlas con un criterio favorable al ser humano, pro homine. Pero como a veces inquietan mucho porque homine parece aludir solamente a los varones, pues decimos pro persona, para englobar varones y mujeres. Pro persona, la persona humana, el ser humano, valor esencial, la creación de la vida colectiva, como ustedes prefieran decir. Segundo, el aspecto normativo. Enhorabuena que tengamos esa condición, la que te acabo de referir, pero por sí sola quedaría sujeta a la buena voluntad de los convencidos, a la buena voluntad de los militantes. No habría una preceptiva, no habría una regulación imperiosa que obligara. Quienes somos abogados, pero también quienes no lo son, pero han estudiado, se han asomado al mundo del derecho, saben que es relevante contar con un aparato normativo, con un aparato jurídico que fije obligaciones y derechos. Y en este caso, derechos humanos, derechos fundamentales y obligaciones del Estado. Tenemos pues que incorporar en la construcción de un sistema un aparato de carácter normativo. Ya teníamos algunas bases al cabo de los primeros pasos en la navegación a la que me he referido. Ya teníamos una declaración americana, ya teníamos una convención americana, pero quizás con eso no era suficiente. Como tampoco es suficiente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de Naciones Unidas, o con el Convenio Europeo de Libertades Fundamentales. Cada vez hemos construido con mayor dedicación, con mayor devoción, con mayor exigencia, tratados, convenios, pactos, acuerdos complementarios, amplificativos de estas convenciones terminales, esenciales, que van considerando problemas específicos y van dando soluciones o pretenden dar soluciones a esos problemas particulares. ¿Cuáles serían esas otras, cuáles serían esos otros instrumentos en el caso del sistema interamericano? Bueno, hay un protocolo llamado el Protocolo de San Salvador, que aloja derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana se dedica fundamentalmente a los que llamamos derechos de primera generación. A algunos no les gusta esa expresión, pero a mí sí me gusta porque tiene que ver con la aparición en la escena histórica de los derechos fundamentales. Derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, el derecho al pensamiento, el derecho a la expresión, el derecho al tránsito, son derechos civiles y políticos. Pero son nosotros los que impulsó la Constitución de 1917. Los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Son derechos que han ido ingresando en los grandes catálogos y que no estuvieron claramente plasmados en la Convención Americana de 1969. Entonces tenemos un protocolo que es un instrumento normativo internacional agregado a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales y culturales, llamado el Protocolo de San Salvador. Un segundo protocolo, el Protocolo para la abolición de la pena de muerte. En San José, cuando se trabajó la Convención Americana,
Cuando se llegó al artículo 4 de la Convención Americana sobre la protección de la vida, sobre el respeto a la vida humana por parte del Estado, entonces había muchos países que aún retenían la pena de muerte, en México, desde luego, pero otros muchos. 14 delegaciones presentes en San José quisieron abolir la pena de muerte a través de la Convención. Y 14 eran la mayoría, pero no se atrevieron a dar el paso, conscientes de que probablemente los estados y los pueblos no recibirían con aplauso la abolición en ese momento de la pena de muerte, y entonces firmaron un documento diciendo: trabajaremos en favor de un futuro protocolo para abolir esa pena bárbara, la pena de muerte, la pena capital, pero no en este momento en la Convención Americana, sino más tarde a través de un protocolo. Lo mismo había ocurrido en el plano universal, en el plano mundial, protocolo. Lo mismo había ocurrido en el plano europeo, protocolo. No de arranque, sino un ordenamiento posterior. Ahí tenemos pues ya un protocolo del que México ha estado parte para la abolición definitiva de la pena capital, que es un gran tema del derecho, de los derechos humanos. Bueno, pero no paró allí la elaboración de instrumentos internacionales. Vendría otro a propósito de la tortura, obviamente para proscribirla, para perseguirla, para prevenirla, para reparar a quienes han padecido tortura. Tratado Interamericano sobre Tortura. Otro tratado, desaparición forzada. Un tratado interamericano sobre desaparición forzada, anterior, por cierto, al equivalente mundial en materia de proscripción de la desaparición forzada, tema que está muy a la vista de estos días por el trabajo que ha realizado a este respecto el Congreso de la Unión. Otra convención para combatir la violencia contra la mujer. Los varones sabemos, pero más saben las mujeres, lo que se padece por la condición femenina, la cantidad de restricciones, de obstáculos y de abusos y atropellos de que son víctimas a menudo las mujeres. En el orden jurídico internacional, mundial, se logró una convención llamada por sus siglas la CEDAW para luchar contra la discriminación de las mujeres. Pero en América había que dar un paso adicional, no solamente luchar contra la discriminación, que es necesario, sino sobre todo contra la violencia que victima a las mujeres. Discriminar es grave y violento, pero mucho más grave y violento es violentar física, psicológicamente, en fin, de mil maneras a la mujer, y por eso se forjó una convención llamada, o el lugar en que se firmó, de Belém do Pará, para combatir la violencia que victima a las mujeres. También se llevó adelante una convención para evitar la discriminación de las personas que padecen alguna forma de discapacidad. Y bueno, muchos padecemos alguna forma de discapacidad, mala visión, mala audición, pero también otras formas de discapacidad más severas, que deben ser superadas, que deben ser atendidas a través de derechos de los individuos y de obligaciones de los estados. Y hay una convención para evitar la discriminación de las personas con discapacidad. Últimamente se ha aprobado en el plano americano, hay otras convenciones en marcha, no me quiero detener sobre todo, se ha aprobado una para los derechos de las personas mayores, de los adultos mayores. No voy a explicar a ustedes quiénes son los adultos mayores. Adultos mayores que sabemos muchos, en el continente americano y en todas partes. Y esos adultos mayores, por su condición de edad, al igual que los menores de edad, que los niños y las niñas, enfrentan problemas específicos para el ejercicio de sus derechos. Los niños por un motivo, las mujeres por otro, los adultos mayores por otro. Así que ya contamos, muy reciente, con una convención sobre los derechos
de los adultos mayores, y están en marcha algunas convenciones todavía no aprobadas para eliminar la discriminación en todos sus aspectos, entre ellos uno de los más abominables, que es el racismo. Bueno, ese es el segundo componente del sistema interamericano. Y paso para concluir al tercer componente del sistema interamericano, que es el que llamé político operativo, es decir, los actores, los protagonistas, los personajes del sistema. Enhorabuena por las convicciones, por colocar al ser humano en el centro de la escena. Enhorabuena por las normas, por las disposiciones, que nos permiten recoger las convicciones y transformarlas en imperativos de ley, en mandatos normativos. Pero se requiere que estas convicciones sean procesadas por los individuos, por los órganos del poder y por el pueblo en general, y que las normas sean puntualmente atendidas y obedecidas por los órganos del poder y requeridas por los individuos, por los ciudadanos. Entonces, es aquí donde entran en la escena estos personajes, estos actores de la tutela internacional de los derechos humanos. ¿Quiénes son? Uno diría, bueno, son los individuos, son los seres humanos, son las personas, somos todos nosotros. Sí, por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Lo mismo quienes han sido víctimas, que quienes no lo han sido, o pudieran llegar a serlo. Sí, pero no solo ellos, los estados. ¿Pero cómo? ¿Que el sistema no es un sistema para oponerse a los estados? ¿Para enfrentar al Estado? No, no es para enfrentar al Estado, es para enfrentar actos abusivos o violatorios de derechos que cometen órganos del Estado. No es para desafiar al Estado, erradicándolo y cayendo en la anarquía. No, porque el sistema se construye merced a los Estados, los que suscriben los tratados a los que me he referido, y otros a los que no me he referido, son los Estados. Entonces, los Estados son personajes, agentes, actores de este sistema de protección de los derechos humanos. Ahora, recordemos, los Estados no son figuras monolíticas, no están fraguados de una sola pieza. Uno dice a veces que el Estado autoritario o el Estado director, ni tanto ni tan poquito. En el seno de cada Estado hay fuerzas que se enfrentan, hay dialéctica en marcha, en movimiento, hay quienes, profesando el respeto por el ser humano y el acatamiento a los derechos y a las libertades, militan en ese sentido, y hay quienes militan en un sentido contrario. Entonces hay que ganar la batalla primero en el seno de los estados, no solamente enfrentando al poder público, sino actuando dentro del poder público. Y esto es muy importante para quienes son funcionarios públicos, servidores públicos, actuando dentro del poder público para beneficio del ser humano, poniendo las normas al servicio de los seres humanos. Así que los estados son personajes del sistema interamericano. Sin ellos sería incomprensible, sería una intelecta, sería una quimera, un sistema sin estado. Eso es hipotético, no es real. Segundo, la organización de los estados. Ya me refería a la organización de los estados americanos. En Europa se llama Consejo de Europa, no es la Unión Europea, que es una comunidad especialmente económica, es el Consejo de Europa, y aquí entre nosotros es la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué habla el Estado en sus normas, en sus discursos y en la expresión de sus políticas, que su prioridad más alta a escala continental es favorecer la protección de los derechos humanos? Así que nos interesa, nos resulta importante que la Organización de los Estados Americanos, que a veces flaquea, que a veces se debilita, se afiance, y que afianzaba en argoles la gran bandera de los derechos humanos, como lo ha hecho en diversas oportunidades. Tercer personaje, lo que llamamos la sociedad civil. Es decir, en otros términos, el pueblo, lo que no es Estado propiamente, lo que no es organización de Estado. Nosotros mismos, sociedad civil, no funcionarios solamente, sino seres humanos, ciudadanos que nos organizamos
o no, pero podemos hacerlo, para la tutela de nuestros derechos. Y al hablar de la sociedad civil, no me estoy refiriendo a un concepto puramente sociológico o político fuera del marco normativo. Me estoy refiriendo a un concepto que se utiliza en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana alude a la sociedad civil y a las instituciones, organismos no gubernamentales, a las instituciones creadas por la sociedad civil. Y estas instituciones de la sociedad civil, estos organismos, tienen una presencia procesal relevante ante la Comisión Interamericana e incluso ante la Corte Interamericana. Por eso digo, no son conceptos solamente sociológicos o políticos o morales, son conceptos jurídicos. Tienen legitimación las organizaciones de la sociedad civil para comparecer ante la Comisión o para comparecer ante la Corte y promover la observancia de los derechos. Estos son agentes, estos son los actores del sistema interamericano, y hay más. El ombudsman, por ejemplo, los defensores públicos, los comunicadores sociales, la academia. ¿Con qué frecuencia el mundo académico, cada vez más interesado en el estudio, en el análisis, en el desarrollo de los derechos humanos, toma las banderas de esos derechos y comparece también ante los organismos internacionales y desde luego ante los propios estados nacionales para ejercer la defensa de los derechos humanos? La academia está cada vez más comprometida, cada vez más vinculada con la tutela internacional de los derechos humanos. Trátese de agrupaciones de académicos, de profesionales, o trátese de universidades, de facultades o de institutos de investigación. Hemos visto en el foro de la Corte muchas veces presentes académicos de distintas características, de distintas especialidades, formulando planteamientos, expresando como amigos de la curia, lo que llamamos el amicus curia, puntos de vista en favor de los derechos humanos cuya defensa se está ventilando en una causa judicial internacional. Ahora, ¿cómo va ese sistema en el plano geopolítico americano? A mí me llamó mucho la atención cuando ingresé al estudio de estas cuestiones, una expresión muy difundida y que se sigue manejando ampliamente: las Américas. Para mí era América, y mucho me apuran, era nuestra América, como alguna vez dijo José Martí. Las Américas. Es que hay varias Américas. Podríamos hablar de las Europas. No son expresiones poco conocidas. Las Europas. Es un continente muy heterogéneo. Hay distintas naciones en ese enorme conglomerado que identificamos con Europa, pero no es frecuente que se hable de las Europas, sí de las diferencias, sí de la heterogeneidad de Europa. Tampoco se habla de las Áfricas, aunque vaya que hay Áfricas diferentes. Una comunidad de tendencia cultural árabe, esencialmente, y otra subsahariana, el África negra, que es diferente, distinta, pero no se habla tanto de las Áfricas, aunque haya variedad. En cambio, sí se habla con frecuencia de las Américas, que está presente en el discurso, que está presente en los documentos internacionales. Entonces, ¿cuáles son esas Américas? Son, por lo menos, según, digamos, las convenciones más generalizadas, convenciones verbales, culturales, políticas, más generalizadas, tres. Una América septentrional, el norte de este continente, donde están los Estados Unidos y Canadá. Una América insular, América caribeña, las islas del Caribe que fueron colonias y que ya no lo son. Bueno, hay algunas que todavía, pero hay un buen número, más de 14 estados independientes caribeños, y la América Latina, lo que está más cerca de nuestro corazón, de nuestra sangre y nuestro pensamiento.
América Latina, o Indoamérica, o Hispanoamérica, como se quieran nombrar. Esas son las Américas. Esas tres Américas, si es que aceptamos el convencionalismo de que hay varias Américas, la posición de cada uno de estos sectores es diferente en relación con el sistema interamericano. Todos son miembros del sistema, con más o menos intensidad, pero no son miembros de la misma manera, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con el mismo convencimiento. De los estados del norte-norte, Estados Unidos de América y Canadá, ninguno de los dos forma parte de la Convención Americana. Ambos forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Hay 35 estados integrantes de la organización, o 34 si no se cuenta Cuba, que tiene una posición similar. En fin, 34 o 35. Y en ese número están los Estados Unidos de América y está Canadá, pero no son partes de la Convención Americana. Hasta ahora se han mantenido fuera. Canadá en ocasiones ha manifestado interés y simpatía por el sistema. Los Estados Unidos, frialdad y distancia, no lo combate, pero tampoco lo acompaña. No lo acompaña mucho, predomina en esa observación la idea de que con sus normas y con sus tribunales basta, y que no requieren de normas internacionales de este carácter ni de tribunales internacionales como la Corte Interamericana. Entonces hay un sector que no ingresa y que es muy importante numéricamente, políticamente, económicamente. Ojalá. Es un sueño, pero es un sueño válido y quizá realizable. Ojalá que en algún momento ese sector se integre plenamente en el sistema interamericano. Segundo, los países del Caribe. Los países del Caribe son muy heterogéneos, muy diversos. Su ascendencia cultural, jurídica, política, social, demográfica es muy variada. Hay un Caribe holandés, Surinam. Hay un Caribe filo-español, Cuba, República Dominicana. Hay un Caribe francés, Haití. Hay un Caribe inglés, británico, que son la mayoría de las islas que son repúblicas independientes, que ya no forman parte de la corona británica y que tienen un lenguaje distinto, hablan inglés, tienen tradiciones jurídicas anglosajonas y tienen otra composición étnica. Ese grupo caribeño, con raras excepciones, por ejemplo, Barbados, alguna vez Trinidad y Tobago, que se separó, no están cerca, no están muy cerca tampoco, digo, del sistema interamericano. No están dentro del ámbito, digamos, de ejercicio jurisdiccional de la Corte Interamericana, que es lo que más me interesa destacar en este momento, el ámbito de ejercicio jurisdiccional de la Corte Interamericana. Y tenemos finalmente el tercer sector, el tercer enorme sector, gran sector, que es América Latina, América Latina, una veintena de estados, con una población importante, con cientos de millones de seres humanos de América Latina, que es realmente el espacio judicial del Tribunal Interamericano, que son los estados que han suscrito y aprobado la Convención Americana, Pacto de San José, y son los estados que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana en asuntos contenciosos, sometiéndose de buen o de mal grado, pero sometiéndose a las decisiones, a las sentencias de la Corte Interamericana. Ahí están todos esos estados navegando con una salvedad dolorosa, que es el caso de Venezuela. Venezuela, que era un miembro activo del sistema interamericano, optó por denunciar la Convención Americana, sus motivos tuvo, no los voy a explorar, los deploro, porque nos hace falta, como nos hace falta los Estados Unidos, como nos hace falta Canadá, como nos hace falta los países caribeños, también nos hace falta Venezuela, quizás más falta por afinidad cultural, por afinidad diplomática, por afinidad histórica,
por afinidad, pero en fin, su decisión ha prevalecido, los técnicos que la adoptaron y se separó del sistema interamericano, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto no se pliega a las decisiones de la Corte Interamericana. Bueno, ese es el paisaje, ese es el panorama que hoy ofrece nuestra mesa, el sistema interamericano y el derecho interamericano de protección de los derechos humanos. México estuvo distante del sistema durante un buen número de años, que tuvo frecuentes desencuentros, digamos, con la Comisión Interamericana por diversos motivos. Finalmente se aproximó cada vez más y más al sistema y aceptó su presencia, su participación, inclusive fuerte, enérgica, en el sistema interamericano. La presencia mexicana se ha consolidado, a mi modo de ver, con un caso famoso en nuestra jurisprudencia y en la jurisprudencia interamericana, que es el caso Radilla. El caso Radilla Rosero. Cuando se presentó ante nuestra Suprema Corte de Justicia el tema del cumplimiento por parte del Estado mexicano, y lo que la Corte Interamericana había sentenciado en el caso Radilla, el Estado mexicano ya estaba muy cerca de la Corte Interamericana y la Suprema de México recibió con gran simpatía, diría yo, con gran voluntad, el pronunciamiento de la Corte Interamericana y fortaleció con su sentencia, en ese caso, fortaleció grandemente la presencia de México en el sistema interamericano y la fortaleza y firmeza del propio sistema interamericano. Así que tenemos un país comprometido con el sistema interamericano. Eso no quiere decir que no surjan ocasionalmente diferencias. No quiere decir que exista una absoluta coincidencia en todos y cada uno de los puntos, pero sí quiere decir que si hablamos de la voluntad de un Estado, si hablamos de las decisiones de un Estado, las del Estado mexicano son favorables al régimen interamericano de derechos humanos. México ha sido condenado por la Corte Interamericana en distintos casos, pero son 9, y en todo caso no son menos de 8. Y alguno que se avecina, que es un caso que ya se presentó en la Corte, el caso que implica una técnica. En fin, pero eso está en el futuro. Los que están en el pasado ha sido sentenciado varias veces y el Estado mexicano nunca ha manifestado que no se atendrá, que no cumplirá las resoluciones de la Corte Interamericana. Como en el pasado algún otro Estado suramericano lo hizo, ha manifestado invariablemente que cumplirá. Puesto trabajo. No decirlo, puesto trabajo hacerlo, porque las sentencias son muy detalladas, contienen muchos puntos condenatorios. No es fácil cumplimiento. Hay otro caso, hay muchísimo cumplimiento, que es el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, el caso llamado Campo Algodonero, que tiene una serie de puntos condenatorios hacia el Estado mexicano que no es fácil cumplir de forma fulminante, inmediata, pero que hay que cumplir. Y el Estado mexicano nunca se ha opuesto al cumplimiento, nunca ha manifestado que no cumplirá, y ha procurado buscar los medios y los mecanismos para dar cumplimiento, aunque sea lentamente, con gran lentitud, a las condenas que se han incluido. Bueno, señor conductor, señoras y señores, este ha sido un desilvanado paisaje, un mal elaborado sobre el tema interamericano. Lo que yo he pretendido con esto es que nos familiaricemos cada vez más con estos temas y sobre todo que se familiaricen cada vez más quienes son o van a ser servidores públicos, quienes son parte del Estado mexicano, trátese del Estado mexicano nacional o federal o del Estado mexicano, iba a decir distrital no, pero de esa entidad federativa, de esta Ciudad de México. Finalmente todo es el Estado mexicano, porque también hay que decir esto. Para los fines de la jurisdicción internacional,
no hay diferencia entre las entidades federativas, la federación, los estados de la República o la Ciudad de México. Todo es el Estado. Y cuando alguien en cualquiera de estos ámbitos de poder comete la violación, el que responde en el foro internacional es el Estado mexicano, que es el que tiene presencia internacional. No se podría decir, bueno, esto lo hizo tal entidad federativa y yo, no. Ese es un argumento que a veces han estado usando los Estados Unidos de América en su propia defensa de ciertos tribunales internacionales. Eso no me concierne, yo soy federación, los Estados son soberanos. Afortunadamente ese argumento no prevalece en América, nunca ha prevalecido en México. Entonces, quienes son servidores del Estado mexicano, es decir, servidores del pueblo mexicano, servidores de la nación mexicana, a través de una encomienda específica en alguno de los ámbitos del Estado, deben estar cada vez más familiarizados, cada vez más atentos a este nuevo mundo del derecho internacional de los derechos humanos, que no es un mundo ajeno a nosotros, sino que es un mundo presente, sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2011 y de nuestro nuevo artículo primero, que dice que son derechos humanos. Los estatutos de la Constitución, que ya lo sabíamos, y los que constan en los tratados internacionales aprobados por el Estado. Señor director, mil gracias por recibirme en esta casa que considero también mi propia casa, desde hace ya muchos años, y por, facilitarme la posibilidad de hablar ante una audiencia tan generosa, tan paciente y tan amorosa. Muchas gracias.